No a las etiquetas de la danza. Mitos dentro de la danza oriental y tribal. Hola amigos, creo que un vídeo como el de hoy hace mucha falta para que algunas personas a las que les encanta poner etiquetas vayan tomando conciencia de que no se puede meter a todo el mundo en un mismo cajón, por mucho que coincidan en algún punto. ¿De qué quiero hablar? Pues muy sencillo. Seguro que muchos de vosotros me vais a entender muy bien e incluso os vais a sentir identificados con mis palabras. Resulta que no son pocas las veces que tengo que escuchar determinadas sentencias hacia quienes bailamos danza oriental o tribal. Por lo que suele decirme la gente que no está dentro de este mundillo de la danza, parece ser que nos ven a todos como si tuviésemos que cumplir a rajatabla un determinado perfil y desde luego nada más lejos de la realidad. Dices que bailas danza oriental o tribal y automáticamente tienes que ser mujer, musulmana o simpatizante de esta religión en vías de conversión, vegetariana o vegana, votante de Podemos, feminista, friki, tatuada hasta la médula, putón verbenero o lesbiana, flower power, sister o hermanísima de todo lo que se menea al lado tuyo. Y por supuesto, cómplice de los árabes en su campaña de destruir el mundo. Ya está bien de chorradas por tu tatis. De verdad, que quien piensa esto es que no tiene con perdón ni puñetera idea de lo que está diciendo. Sí, efectivamente hay personas que cumplen con algunas de estas características dentro de la danza, pero no todas son así ni mucho menos, y desde luego hay cosas que son para echarse las manos a la cabeza. Pues bien, vamos a romper mitos de una vez por todas. Para empezar, en la danza oriental y tribal no solo hay mujeres, también hay hombres. No son mayoría, desde luego, pero cada día hay más y algunos de ellos son brillantes. Hace poco leía el comentario de un amigo mío que baila también danza oriental y tribal, compartiendo su alegría por haber ganado un concurso de danza e ilustraba la noticia con una fotografía del diploma que le habían dado. Mi cara se quedó algo así como la de Sebastián en La Sirenita cuando se le cae hasta el suelo la mandíbula, porque ponía primera clasificada. ¿Pero esto qué es? Si es que ya hasta dentro de nuestro propio sector parece que somos reacios a ver que no solo somos mujeres. No voy a entrar ya en si este detalle se debió a despiste, a tratar de ahorrarse 2 duros en no imprimir otro diploma o vaya usted a saber. Pero qué duda cabe que los organizadores no solo tendrían que tener un poquito más de vista a este respecto, sino que deberían esforzarse en respetar esta diversidad que estamos comentando a modo de dar ejemplo, porque si nosotros no cuidamos esto, ¿cómo vamos a pedir que los demás lo hagan? Luego está el tema de que los que nos metemos a bailar este tipo de danza, pues somos poco más o menos que unos abducidos por el mundo árabe, víctimas de ser utilizados para destruir el mundo occidental. Sí, ¿y qué más? Muchas películas y mucha televisión ven algunos, me parece a mí. Los que aprendemos danzas orientales, lo que adquirimos es cultura. Porque la cultura no solo está en Occidente, señores. La cultura está por todo el mundo. Y es fantástico tener una mentalidad abierta que nos permita enriquecernos con tantas cositas buenas que hay por ahí. Estoy segura que cuando un español va a Japón a enseñar flamenco, por poner un ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que es que España tiene trazado un plan de invasión a los nipones utilizando la danza como vía de lavado de cerebros orientales. ¿Verdad que no? Pues aquí pasa lo mismo. Una servidora, por ejemplo, bien orgullosa que está de ser española y además soy defensora a ultranza de mi cultura y nuestras señas de identidad propias. Pero defender lo tuyo no quiere decir que tengas que cerrarte a lo de los demás. Os aseguro que si a mí me viene cualquiera a tratar de imponerme sus costumbres o lavarme el cerebro para que atente contra lo mío, lo lleva claro. En cuanto a religiones, nos encontramos de todo. Hay musulmanes, cristianos, budistas, agnósticos, etc. Y normalmente no nos tiramos ningún mueble a la cabeza. Quizás podemos tener alguna diferencia de opinión,
debates pues más o menos intensos o incluso alguna que otra pequeña discusión por redes sociales frente a diversos sucesos. Pero en un escenario o en una clase, a nadie se le pregunta quién reza por las noches. Hace tiempo escuché el comentario de unas amigas que habían asistido a un curso de giro sufí donde parece ser que se trataba de adoctrinar a los alumnos en pro de que si realmente querían aprender el giro, tenían que convertirse al Islam. Bien, no pienso negar esto en absoluto. ¿Por qué? Porque evidentemente locos de la colina hay por todas partes y no vamos a ser los occidentales los únicos en tener pirados o extremistas. Evidentemente también existen sectas y rollos chungos que nos traen los árabes y si topáis con alguien así, pues mi consejo es que salgáis por patas. Pero yo he asistido a varios cursos maravillosos, por ejemplo con Mohamed El Sayed de giro sufí, y lo único que invadía por todas partes su discurso era la palabra amor. Y os aseguro que en todo momento respeta que la gente tenga otras características distintas a las suyas. A nadie se le hace un test de religión, política, etc. Enseña en todo momento desde un escrupuloso respeto. Llegamos al tema de la política y nos pasa como con la religión, que cada uno vota lo que le da la real gana o no vota, como es mi caso. Tengo compañeros de ideologías muy diversas y aunque a veces discutamos, como os comentaba antes, por Facebook o tomándonos un refresco, para bailar uno no tiene que entregar el carnet de afiliado a ninguna fuerza política. Podréis ver gente que baila en ocasiones en eventos a favor de ciertos grupos que sí tengan sus ideologías, como otros bailan pues para una causa benéfica o para su amigo Paco, pero no todo el mundo lo hace. De hecho, hay muchos eventos que están al margen de todo tipo de ideologías. En cuanto a que somos vegetarianos o veganos, pues señores, menudos chuletones nos metemos algunos entre pecho y espalda. Y muchos cumplen a pies juntillas aquel dicho que dice que a mí me gusta del cerdo hasta sus andares. Los carnívoros no son una excepción en la danza. Los que bailamos danza oriental o tribal comemos lo que nos gusta y para gustos hay colores. Sí que es cierto que hay muchos bailarines que son vegetarianos o veganos, pero también somos muchos los omnívoros y que yo sepa todavía no he visto ninguna regla en este mundillo que diga que tu dieta tiene que cumplir X pautas. Lo de Sister, que lo escucharemos mucho en tribal, viene sobre todo por el ATS y aquello de considerar a los miembros de tu grupo o tribu como hermanas. Nuevamente se descarta a los chicos cuando los hay, que se quieren mucho y que son todas ideales de la muerte. Pues para nada, lo siento mucho si os habíais hecho ilusiones, pero aquí os vais a encontrar de todo como en la calle. Gente que se quiere mucho y gente que no se tira un zapato a la cabeza porque baila descalza, que si no. Sí que es cierto que se trata de promover la unión y todas estas cositas, ¿no? De hecho hay una serie pues hasta de puntos, de reglas, digamos, en ATS que incluyen esto, ¿no? Pero puñaladas traperas las hay a cientos y hay mucho postureo en torno a la palabrita en cuestión. Así que disfrutad de lo bueno que tiene, que lo hay y mucho, pero no seáis bobos de tragaros que todo el mundo os va a adorar porque lo mismo os encontráis una sorpresita nuevamente. Mirad a vuestros compañeros como lo que son. No son vuestros hermanos. Os podréis querer más o menos, pero seguirán siendo coleguillas, amiguetes, o por qué no incluso pueden llegar a ser muy buenos amigos, pero no esperéis que den la vida por vosotros o os presten un riñón incondicionalmente, ¿vale? Y sobre todo, atentos a cuando ya no estéis en su mismo círculo, porque hay quien en cuanto te distancies 3 metros o unos meses, es como si pasase de ser Dr. Jekyll a Mr. Hyde. En definitiva, y por no extenderme mucho más, con el resto de puntos pasa lo mismo, que dentro de la danza hay gente muy dispar. Pero no prejuzguéis las ideas de nadie solo porque os diga que baila, porque os podéis llevar muchas sorpresas. He querido hablar de este tema porque me resulta curioso que algunas personas me pregunten sobre la danza como si fuesen a alistarse en un club con unas normas como las que os estoy comentando. Y no es así, os lo aseguro.
Yo misma soy un claro ejemplo de ello. Y además, si encontráis sitios donde cualquiera de estos puntos sea casi ley, mejor buscaros otro sitio, porque es una de las primeras muestras de falta de respeto. Y otro de los motivos que me lleva a hacer esta reflexión es que últimamente parece haber una especie de cruzada en contra de todo lo que es sospechoso de ser árabe. Y bueno, como os digo, nosotros llevamos a mucha honra nuestro interés por la cultura árabe, lo cual no quiere decir que tengamos el mismo interés por lo negativo que Oriente también tiene. Y luego también hay muchos estilos que son bastante más occidentales de lo que mucha gente piensa. Es decir, no creáis que no barremos también para casa con lo nuestro, ¿eh? Eso que dicen algunos, de que para bailar danza árabe hay que ser árabe, o al menos conocerse a pies juntillas cada milímetro de sus costumbres, no es para nada cierto. Habrá cositas que puedan ayudar, por supuesto, pero ni mucho menos es imprescindible y se puede bailar siendo muy occidental y sin perder tu identidad propia.